Aquella mañana me levanté antes que el despertador. Tenía una lista de cosas por hacer. Como siempre, mensajes pendientes, reuniones, decisiones, problemas que resolver, cosas urgentes que ya llegaban tarde. Y mientras me preparaba el café, pensé, hoy tengo que ser más productivo que nunca. Así que abrí el portátil, abrí el correo, abrí WhatsApp, abrí el calendario, y sin darme cuenta, me cerré a mí mismo. Eran las 9:12 de la mañana y ya sentía que iba tarde. Y no por falta de ganas, ni por falta de talento, ni por falta de esfuerzo. Era peor, iba rápido, sí, pero no sabía a dónde. Ese día, como tantos otros, confundí urgencia con importancia. Confundí actividad con resultado. Confundí moverse mucho, con avanzar. Y lo peor, confundí estar ocupado con estar vivo. Ese fue uno de los días en los que empecé a entender algo que más tarde aprendería de verdad en el Executive MBA. No en un módulo técnico, ni en una sesión de estrategia, ni en una clase de finanzas. Lo aprendí en una de esas sesiones que te remueven por dentro. Una sesión sobre algo tan simple y tan profundo como esto: inteligencia ejecutiva. No es un concepto de moda. No es una herramienta más. Es una forma de estar en el mundo. De pensar, de decidir, de vivir. Y hoy quiero compartir contigo no lo que dice la teoría, sino lo que he vivido, lo que he aprendido, y lo que me ha transformado. Porque la verdadera productividad no empieza en la agenda. Empieza en tu cabeza. Y, sobre todo, en tu corazón. Durante años pensé que ser emprendedor era sinónimo de estar ocupado. Cuanto más agotado estabas, más válido parecías. Cuanto más saturado ibas, más éxito te atribuían. Si no contestabas los mensajes porque estabas a 1000 cosas, eso era bueno. Si no tenías tiempo para comer o para respirar, significaba que eras importante. Y así me lo creí. Así lo vendía. Y lo peor de todo, así lo sufría. Porque te dicen que si no llegas es porque no te organizas bien. Pero nadie te enseña a parar. Y así pasas de día en día, de semana en semana, llenando tu calendario y vaciando tu energía. Hasta que un día te das cuenta que tu equipo no te sigue porque vas demasiado deprisa, que tu familia te habla y tú no escuchas, que tú mismo ya no sabes para qué haces todo esto. Ese día te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que estuve de verdad presente? No en cuerpo, sino con intención, con calma, con dirección, con propósito. Porque estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Estar ocupado es lo que hace todo el mundo. Ser productivo, de verdad, es lo que hacen quienes piensan antes de actuar. Y ahí empieza el cambio. Cuando entiendes que la productividad no es hacer más, es hacer lo que importa. Y hacerlo bien. En el Executive MBA aprendí que hay una diferencia enorme entre actividad y efectividad. Y que muchos de nosotros, yo el primero, nos escondemos detrás de la actividad. Porque es más fácil estar ocupado que parar a pensar qué sentido tiene lo que haces. No tengo tiempo, decimos. Pero quizás lo que no tenemos es claridad. Porque el tiempo no se gestiona. Lo que se gestiona son las acciones, las prioridades, tu energía, tu foco. Y ese fue el siguiente gran aprendizaje. Productividad no es gestión del tiempo. Es gestión de ti mismo. Durante años confundí productividad con agenda llena. Pensaba que si lograba organizar cada minuto, cada hueco, cada tarea, al final tendría control. Y sí, controlaba mucho, pero no avanzaba en lo importante. Había días en los que podía tachar 15 cosas de mi lista, y aún así, al llegar la noche, me sentía vacío. Como si hubiese hecho mucho, pero nada que realmente contara. Fue entonces cuando descubrí algo tan simple como revelador. Productividad no es gestión del tiempo. Es gestión de tu energía. Es gestión de tus prioridades. Es gestión de tu propósito. Y ahí empiezas a darte cuenta de que hay otra confusión muy extendida. La de eficacia y eficiencia. Ser eficaz es lograr el objetivo. Ser eficiente es lograrlo con los menores recursos posibles. Pero ¿de qué sirve ser eficiente en cosas que no importan? ¿De qué sirve optimizar una tarea que no te acerca a tu visión? Entonces aparece una tercera palabra, aún más olvidada: sostenibilidad. Porque de nada sirve ser eficaz y eficiente si no puedes sostenerlo en el tiempo sin romperte. Y esto aplica al trabajo, a la vida, a la empresa y a ti. Ahí fue cuando entendí que no debía planificar mis días pensando solo en tareas, sino en impacto real. ¿Qué es lo que verdaderamente mueve la aguja en mi negocio? ¿Qué me acerca a la vida que quiero vivir? ¿Qué me aleja de ella, aunque parezca urgente? Fue en esta parte del MBA donde aprendí algo que hoy es una brújula para mí. Lo importante rara vez es urgente. Y lo urgente rara vez es importante.
Y sin embargo, vivimos atrapados en lo urgente, saltando de alarma en alarma, de mensaje en mensaje, como si todo fuera vital. Hasta que un día te detienes, respiras, y te preguntas, ¿qué estoy construyendo realmente? La verdadera productividad no se nota en el número de llamadas, ni en los emails respondidos, ni en cuántas reuniones tuviste hoy. La verdadera productividad se nota cuando puedes terminar el día y decir, hoy he hecho lo que de verdad importa. Hoy he invertido mi energía, no solo mi tiempo. Hoy he vivido con intención. Y entonces el tiempo deja de pesarte, y empieza a tener sentido. Hay un tipo de cansancio que no se arregla durmiendo. Un tipo de vacío que no se llena con otra reunión, otro logro, otro objetivo cumplido. Es ese momento en el que todo funciona por fuera, pero por dentro, algo está agotado. ¿Te ha pasado? A mí sí, más de una vez, y fue ahí, en ese momento, cuando empecé a preguntarme, ¿cómo estoy sosteniéndome yo, mientras sostengo todo lo demás? En el Executive MBA nos hablaron de algo que me hizo mucho sentido. Las 5 baterías que sostienen nuestro rendimiento. 5 fuentes de energía, 5 pilares que muchas veces descuidamos, porque no aparecen en ningún informe. Pero cuando se agotan, todo se cae. Batería 1. Física la más evidente. La del cuerpo. Dormir bien. Comer de verdad. Moverte con conciencia. No vivir a café. No pasar el día sentado, encorvado, comiendo lo que sea. Y no se trata de hacer más ejercicio. Se trata de honrar tu cuerpo como la herramienta que te sostiene cada día. Batería 2. Mental. Esta es más invisible. Cuando esta batería baja, lo sientes como una especie de niebla. Una desconexión. Como si el alma llegara con 5 minutos de retraso a todo. Y entonces, ni el logro te llena, ni el descanso te basta. Batería 3. Emocional la más olvidada. Pero quizás la más poderosa. Cuando esta batería está baja, te irritas más fácil. Te cuesta disfrutar. Pierdes la conexión con lo que te hace bien. A veces lo notas cuando todo te molesta. Cuando lo que antes te ilusionaba ya no te mueve. Y no es que estés mal. Es que estás emocionalmente agotado. Y ahí no se trata de trabajar menos, sino de cuidarte más. Batería 4. Propósito la espiritual. La del ¿para qué? No importa cuán organizado estés, cuán exitoso seas, cuántas tareas completes. Si no sabes para qué haces lo que haces, todo se vacía. Cuando esta batería baja, lo sientes como una especie de niebla. Una desconexión, como si el alma llegara con 5 minutos de retraso a todo. Y entonces, ni el logro te llena, ni el descanso te basta. Batería 5. Social no es la cantidad de gente que te rodea. Es la calidad de los vínculos. ¿Tienes a alguien con quien hablar de verdad? ¿Te sientes visto, escuchado, acompañado? Somos seres sociales, incluso los más introvertidos. Necesitamos reír, compartir, desahogar. Y muchas veces, eso solo ya recarga más que cualquier lista de tareas cumplidas. Ese día, en clase, nos propusieron algo muy sencillo. Puntúa del 1 al 10 cada una de tus baterías. Física, mental, emocional, propósito, social. ¿Sabes qué descubrí? Que tenía energía para rendir, pero no para disfrutar, ni para sostenerme mucho más tiempo así. Y entonces entendí que si quería ser productivo, primero tenía que empezar a ser humano. No se trata de ser perfectos. Se trata de estar atentos, de escucharnos, de detenernos antes de rompernos. Porque no podemos dar lo mejor a los demás, si no nos damos nada a nosotros mismos. Cada día es una nueva oportunidad, pero no todos los días la aprovechamos. ¿Sabes cuál fue una de las cosas que más me removió durante la clase de inteligencia ejecutiva? Que la mayoría de nosotros empieza el día al revés. Nos levantamos y lo primero que hacemos es abrir el móvil, el WhatsApp, el correo, las notificaciones, las urgencias, y sin darnos cuenta, empezamos el día de otros, no el nuestro. Entramos en modo respuesta antes de tener claridad. Empezamos a correr, sin haber elegido la dirección. Y lo peor es que pensamos que eso es normal, que es lo que toca, que así se hace, pero no, así se sobrevive, pero no se lidera una empresa, y mucho menos, una vida con sentido. En la clase nos invitaron a cambiar eso, y no con grandes teorías, sino con gestos pequeños pero poderosos. Aquí te comparto 3 hábitos que cambiaron mi forma de empezar el día. Y sí, parecen simples, pero cuando los haces de verdad, cambian todo. 1. 5 minutos de silencio antes de abrir el mundo. Ábrete a ti, cierra los ojos, respira, siente tu cuerpo, escucha el ruido que hay dentro. Sin juzgarlo, 5 minutos, nada más. Puedes repetir una palabra, un sonido, o simplemente quedarte en silencio. Parece poco,
Pero esos 5 minutos te devuelven el centro. Porque si tú no estás bien contigo, todo lo demás empieza torcido. 2. Declaraciones después del silencio. Escribe o di en voz alta frases que te conecten con tu intención. No se trata de autoayuda barata. Se trata de darle dirección a tu mente. Algunas que me han funcionado. Hoy priorizo lo importante, no lo urgente. Hoy no me pierdo en el ruido. Hoy decido desde la calma, no desde el miedo. Hazlo cada mañana, aunque no lo sientas del todo. Aunque te parezca forzado. Tu mente se entrena como un músculo. Y estas frases son tu rutina diaria. 3. Trágate ese sapo sí. Así nos lo dijeron. Y así te lo digo. Haz la tarea más incómoda a primera hora del día. Esa llamada, ese mail, ese presupuesto que estás posponiendo. No lo esquives. Hazlo primero, antes de mirar el correo. Antes de responder mensajes. Antes de todo. Porque cada vez que pospones lo incómodo, lo cargas contigo todo el día. Y te desgasta más el no hacerlo que hacerlo. Bonus. Crea islas de libertad. Este concepto me cambió la vida. En medio del caos. Bloques de tiempo donde no estás disponible para nadie. Móvil en modo avión. Notificaciones fuera. Tú con lo importante. Con lo que construye. Con lo que suma. Puedes empezar con 30 minutos al día. Parece poco, pero es más de lo que muchos se dan a sí mismos en semanas. Todo esto no es una rutina milagrosa. No es para ser más perfecto. Es para ser más presente. Porque no puedes liderar un día si lo empiezas distraído. No puedes decidir con claridad si no has respirado ni un minuto contigo. Y sobre todo, no puedes vivir con intención si no te das el espacio para recordar quién eres. La trampa de las distracciones hoy en día. No hace falta estar en una guerra para estar rodeado de ruido. Vivimos en una especie de campo de batalla mental, donde las armas son notificaciones, correos, iconos rojos, sonidos, pestañas abiertas. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu día estás realmente en lo que estás haciendo? A mí me costó admitirlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que no eran los demás quienes me interrumpían. Era yo era quien abría el correo, solo un momento. Quien miraba el móvil entre tarea y tarea. Quien saltaba de pestaña en pestaña como si eso fuera productividad. Y no, eso es autodistracción. En la clase nos explicaron una diferencia fundamental. Interrupciones vienen de fuera. El teléfono, un compañero, una llamada inesperada. Distracciones vienen de dentro. Esa parte de ti que se cansa, que huye de lo difícil, que busca una excusa para escapar de lo importante. La multitarea no te hace más rápido. Te hace más torpe, más lento, más cansado. Y sin embargo, la normalizamos. Pensamos que tener 3 cosas a la vez es ser eficiente. Cuando en realidad es una fuga constante de energía. ¿Qué podemos hacer? No se trata de vivir desconectados. Se trata de construir espacios de foco. Aquí van algunas herramientas que aprendí y he aplicado. 1. Teléfono en modo avión, sí, de verdad, 1 o 2 horas al día. Cuando tengas algo importante, cuando necesites claridad. Nadie se muere porque no contestes durante 90 minutos. Pero tú te pierdes si vives 90 minutos sin concentración. 2. Papel cerca, móvil lejos. Cuando estás trabajando y te viene una idea, no la apuntes en el móvil. Porque abres el móvil y terminas en Instagram, en el correo o en WhatsApp. Ten una libreta, un folio, algo analógico. Escribes la idea y sigues en lo tuyo. 3. Técnica del semáforo. Pon un código visual donde trabajes. Verde, se puede interrumpir. Rojo, no molestar. Estoy en foco. Parece una tontería, pero cuando lo aplicas, cambias la cultura a tu alrededor. Y los demás aprenden a respetar tu concentración. 4. Cierre consciente del día. Al terminar tu jornada, haz 3 cosas. 1. Haz balance. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué quedó pendiente? 2. Planifica el día siguiente con intención. 3. Ordena tu espacio de trabajo. Este ritual te cierra el día mentalmente. Y te permite empezar el siguiente sin ruido acumulado. No somos máquinas. Y, sin embargo, nos exigimos como si lo fuéramos. Pero el foco no es un don. Es un músculo. Y se entrena con respeto, con límites y con práctica. Si no pones límites a las interrupciones, las interrupciones pondrán límites a tu vida. Hay algo que descubrí tarde. Y es que no todo lo que planificamos tiene sentido. Puedes tener la agenda llena, el calendario organizado, tus tareas alineadas con tus objetivos de negocio. Y aún así, sentir que estás perdido. Porque el problema no es la falta de estructura, es la falta de dirección. En la clase nos preguntaron, ¿estás planificando con propósito o solo sobreviviendo? Silencio, porque esa pregunta no se responde con datos. Se responde con honestidad. Yo, durante mucho tiempo,
Planificaba para cumplir, para llegar, para tachar, pero no planificaba para vivir mejor, ni para crecer, ni para sentirme más cerca de lo que realmente me mueve. Y entonces me propuse cambiarlo. ¿Cómo se planifica con propósito? Te comparto 5 claves que hoy forman parte de mi vida, gracias a esa clase que no hablaba de productividad, sino de humanidad. 1. Objetivos escritos, con fecha, en el calendario, no sueños, no deseos, objetivos concretos. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo? ¿Y qué pasos necesito dar? Porque si no está escrito, tu mente lo olvida. Y si no tiene fecha, el mundo lo posterga. 2. Aliados de revisión. Busca a alguien con quien revisar tus objetivos cada trimestre. Alguien que no te juzgue, pero que sí te acompañe. Un amigo coach, como lo llamamos en clase. Porque cuando quedas con alguien para rendir cuentas, no fallas tan fácil. Y cuando lo haces, aprendes mejor. 3. DAFO personal, no del negocio. De ti. ¿Qué te está funcionando? ¿Qué te frena? ¿Qué repites aunque ya sabes que no sirve? ¿Qué podrías hacer si dejaras de sabotearte? Hacerse estas preguntas una vez al año cambia tu mapa mental. 4. Visualización. Este ejercicio lo hice con escepticismo, y lo terminé con lágrimas. Escribe una carta como si ya hubieras conseguido tu objetivo. Cuenta cómo lo lograste, qué superaste, qué sentiste, quién te acompañó. Tu mente necesita ver el futuro, para empezar a caminar hacia él. Y esta carta no es un juego, es una brújula emocional. 5. Usa tecnología, pero con criterio. Puedes usar papel, Notion, Google Calendar, Trello, Soho, lo que quieras. Pero nunca confundas la herramienta con la intención. No planifiques para sentir que haces cosas. Planifica para vivir con sentido. El propósito no aparece solo. Se cultiva, se escucha, y se honra en los pequeños actos del día a día. Cuando empiezas a planificar así, algo cambia. Tu semana pesa menos, tu mente respira más, y tu trabajo empieza a parecerse a tu vida. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No estás solo. Todos, en algún momento, nos hemos sentido sobrepasados, vacíos, con el corazón lleno de tareas, y el alma pidiendo una pausa. Todos hemos confundido hacer más, con vivir mejor. Todos hemos dicho, sí, cuando queríamos decir, ya basta. Todos hemos olvidado que también somos parte importante de nuestra empresa. Hoy has escuchado herramientas, reflexiones, experiencias. Pero nada de esto tiene valor si mañana todo sigue igual. El cambio no empieza con una app nueva, ni con una plantilla de agenda, ni con una lista de tareas. Empieza contigo, con tu manera de estar presente, con tu forma de respirar antes de reaccionar, con tu decisión de dejar de correr y empezar a vivir con intención. La inteligencia ejecutiva no va de ser brillante, va de ser consciente, va de aprender a liderarte a ti mismo, cuando nadie te está mirando. Cuando no hay métricas, cuando la productividad se mide en paz, en claridad, en coherencia. En mi caso, lo entendí tarde, o justo a tiempo, porque mi TFM hablaba de sueños, de navegar en un velero, de perseguir libertad, de encontrar rumbo. Pero hoy, si me preguntas qué sueño tengo, no es navegar solo. Hoy sueño con disfrutar del viaje acompañado, con personas que celebren conmigo cuando haya sol, y que me ayuden a sostener el timón cuando vengan las tempestades. Porque los sueños compartidos navegan mejor. Gracias por estar al otro lado. Ojalá algo de esta clase se quede contigo. Ojalá no solo lo pienses. Ojalá lo vivas, porque no vinimos a tachar tareas. Vinimos a construir una vida con sentido. La verdadera productividad es estar en paz contigo mismo, haciendo lo que importa.